Allá por 1995, un libro de Daniel Goleman llegó para cambiarlo todo. Puso sobre la mesa una idea potentísima, que existe otro tipo de inteligencia, una que los test de toda la vida no pueden medir, pero que es, absolutamente clave para que nos vaya bien en la vida. Así que vamos a desgranar las ideas principales de su gran obra, Inteligencia Emocional. El libro arranca con una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué esa persona que era la más brillante de la clase, con unas notas espectaculares, a veces no llega tan lejos como se esperaba? Y al revés, ¿por qué otras personas con un expediente más normalito acaban triunfando? Pues Goleman viene a decir que la respuesta no está en la pura lógica, sino en cómo gestionamos nuestro mundo interior, nuestras emociones. Pero ojo, que esta idea no es para nada nueva, ¿eh? Hace más de 2000 años, el mismísimo Aristóteles ya nos lo ponía difícil con este reto. Y es que saber manejar nuestras pasiones, dar con la respuesta emocional justa en cada momento, es uno de los artes más complicados y a la vez más necesarios que existen. Y para entender de verdad por qué esta habilidad es tan decisiva, Goleman nos pone delante de un espejo, mostrándonos el contraste tan bestia que hay entre dominar las emociones y el caos que se desata cuando nos descontrolamos. A ver, imaginemos dos escenas. Por un lado, tenemos a un conductor de autobús en medio de un atasco horrible con todo el mundo de mal humor. Y él, con su amabilidad y buen rollo, consigue cambiar el ambiente por completo. Es un auténtico mago de las emociones. Y en el otro extremo, las noticias que vemos cada día, discusiones por un empujón que acaban en tragedia. Esto es lo que Goleman bautizó como un secuestro emocional. Es la prueba de lo que pasa cuando las emociones toman el mando y nos dejan sin capacidad de pensar. Pero ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo podemos perder el control de esa manera? Bueno, pues la clave está en entender que no tenemos una sola mente, sino dos, y que a menudo están en plena batalla. Por un lado tenemos nuestra mente racional, la que piensa, la que analiza, la que solemos considerar nuestro yo. Pero también tenemos una mente emocional, la que siente. Es impulsiva, es superpotente y, seamos sinceros, a veces es totalmente ilógica. Lo normal es que trabajen juntas en equilibrio. La emoción le da pistas al pensamiento y el pensamiento pone un poco de orden a la emoción. El lío viene cuando ese equilibrio se va al traste. Y lo más fascinante es que la ciencia de hoy nos permite, literalmente, asomarnos al cerebro para entender por qué se rompe ese equilibrio. Vamos a hacerle una pequeña autopsia a uno de esos secuestros emocionales. La protagonista de esta historia es una estructura muy pequeña, con forma de almendra, que tenemos en el cerebro. Se llama amígdala. Podríamos decir que es como el vigilante de seguridad de nuestras emociones. Está todo el rato escaneando lo que nos pasa y se hace preguntas muy básicas. ¿Esto es peligroso? ¿Me gusta? ¿Me da miedo? Y aquí es donde llega el gran descubrimiento que lo cambió todo. Resulta que el cerebro tiene una especie de autopista de emergencia, un atajo neuronal. Y es precisamente esta vía rápida la que explica por qué, a veces, la emoción le gana la carrera a la razón y actuamos, antes de tener tiempo para pensar. Mirad cómo funciona esto. Cuando vemos o escuchamos algo, la señal llega a una especie de centralita llamada tálamo. Desde ahí, la mayoría de la información coge la carretera principal, que va hacia el neocórtex, nuestra mente pensante, para que la analice con calma. Pero, y aquí está lo bueno, una pequeña parte de esa señal coge un atajo directo a la amígdala. ¿Qué consigue con esto? Pues que la amígdala pueda pegar un grito de alarma en milisegundos, antes siquiera de que nuestra parte racional se haya enterado de qué está pasando. Es una reacción súper rápida, sí, pero también es muy básica y a veces se equivoca. Vale, ya entendemos el problema y cómo funciona por dentro. Así que ahora podemos hablar de la solución, de la inteligencia que, según Goleman, es la que de verdad importa en la vida. Goleman la define como un conjunto de capacidades: darnos cuenta de lo que sentimos, entender lo que sienten los demás, saber aguantar la presión y las frustraciones. Y ojo, que esto es muy importante, no se trata de reprimir las emociones, se trata de todo lo contrario, de entenderlas y saber qué hacer con ellas de una forma inteligente. Y todo esto se resume en 5 competencias que son la base de todo. El autocontrol para no ser esclavos de lo que sentimos en cada momento. El entusiasmo y la capacidad de motivarse, que son el motor para no rendirse. La perseverancia. Y por supuesto, la empatía, que es la capacidad de ponerse los zapatos de los demás y la base de cualquier buena relación. Y ahora viene, para mí, la idea más potente y esperanzadora de todo el libro. A diferencia del coeficiente intelectual, que es más o menos fijo, la inteligencia emocional no lo es. Se puede aprender. Estas habilidades se pueden enseñar y se pueden entrenar. Los circuitos del cerebro que manejan las emociones son súper maleables. Sobre todo la infancia y la adolescencia son momentos clave, ventanas de oportunidad para forjar estos hábitos que nos van a gobernar el resto de nuestra vida. Así que al final, la pregunta del millón no es si somos inteligentes emocionalmente o no. La pregunta de verdad es,
cómo podemos serlo un poco más. Cómo podemos, volviendo al desafío de Aristóteles, conseguir que nuestras emociones y nuestra razón vayan de la mano. Y la respuesta, como hemos ido viendo, empieza siempre por el mismo sitio, por mirar un poco hacia adentro.